Como otras ocasiones, les habla Genaro Aguirre Aguilar y en esta ocasión para compartir con ustedes un tutorial que he elaborado al respecto de cómo trabajar conclusiones para el caso de trabajos recepcionales que pueden tener como modalidad, por ejemplo, una tesis. Recuerden que soy Genaro Aguirre Aguilar y que, como lo suelo decir, esta es una primera aproximación, porque lo más importante es que frente a la conclusión y tus dudas, lo consultes, hables con tu director de tesis, con tu tutor académico o, por supuesto, también te acerques a la literatura especializada. De entrada tendríamos que preguntarnos qué es una conclusión. Y al respecto de ella, no debemos de olvidar que si hablamos de conclusión es porque estamos haciendo referencia a una etapa de cierre. Es decir, estamos por culminar una actividad y por lo tanto hacemos referencia a completar, a cerrar, justamente a concluir. Definición.es nos dice que también tiene que ver la conclusión con una idea derivada del análisis o el estudio de distintas circunstancias, las mismas que nos han llevado hasta aquí, justamente en la etapa de cierre de esa actividad que ya nos exige concluir, cerrarla. Shuterberg, por ejemplo, nos dice que escribir una conclusión constituye la última parte del artículo de investigación en donde juntas todo y lo unes con tu investigación inicial. Es decir, estamos haciendo referencia, o este autor hace referencia a una investigación y que, si bien es cierto, habla particularmente de artículos, esto no impide reconocer que también nos permite comprender de qué va la conclusión en un trabajo mayor, como puede ser una tesis o alguna otra modalidad de trabajo recepcional. También Martínez Contreras nos dice que las conclusiones son constructos teóricos los cuales exponen aquellos datos confirmatorios o limitaciones finales de la investigación. Es decir, son las ideas de cierre concluyentes que como investigadores se asumen para dar por concluida, por finalizada una investigación académica y con ello, por supuesto, entregar nuestra contribución a las comunidades de referencia. Eso es particularmente importante. Ahora bien, si nosotros pensamos en elementos que puedan darle lógica y estructura al desarrollo de una conclusión, valdría la pena recuperar lo que nos dice Martínez Contreras en una obra publicada en el 2012, cuando dice que la redacción justamente de una conclusión es un acto de síntesis de todo aquello que finalmente se ha compartido, mostrado, desarrollado a lo largo de un trabajo de investigación. Aquí, en la etapa conclusiva, finalmente consideramos aquellos aspectos más sobresalientes y que particularmente tengan que ver con los móviles, los intereses, las circunstancias desde donde se llevó a cabo un trabajo como el que estamos concluyendo. Es importantísimo no perder de vista que la conclusión, si bien es cierto, es este ejercicio de síntesis al que los autores hacen referencia, eso no deja de reconocer y por lo tanto tampoco se debe perder de vista los atributos que deben caracterizarla, porque justamente la conclusión o las conclusiones de los trabajos son particularmente el momento de definición de estas posturas que frente al problema, al objeto de investigación, asumimos ya para entregar junto con ello todo aquel, eh, toda aquella contribución que finalmente desde nuestro trabajo le hacemos al campo disciplinario donde nos formamos. Por lo tanto, sí es bien importante que ustedes vayan vigilando la congruencia entre los datos presentados y las teorías que han fundamentado su trabajo. Destaquen aquello que tenga que ver con el corazón
de su indagación, aquello que particularmente confirma que han podido responder a sus preguntas de investigación. Por lo tanto, las preguntas junto con los objetivos se presentan, se recuperan aquí para poder mostrarle a la comunidad, a quienes los leen, al jurado de su examen de grado o examen profesional, lo que han alcanzado, lo que han logrado, aquello con lo cual están contribuyendo a su disciplina. Por lo tanto, sí es importante que si se habla de síntesis, en esa conclusión se puntualicen, se relacionen aquellos aspectos sobresalientes del estudio hecho. Y por supuesto, ir bordándolo desde una mirada propiamente disciplinaria, es decir, que ponga el foco de interés en aquellos elementos sobresalientes, pero desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de su disciplina, desde aquel enfoque que finalmente le dio vida y legitimidad disciplinaria a su trabajo. En una tesis, por ejemplo, sí es importantísimo no perder de vista la postura teórica que se ha asumido para poder explicar y hacer inteligible el problema o el objeto de investigación sobre el cual se ha trabajado. Wikipedia, por ejemplo, esta enciclopedia universal y particularmente colaborativa, nos dice que una tesis al respecto de lo que es una tesis es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Es decir, ustedes se han abocado justamente a eso, han presentado evidencia documental, empírica, que permite precisamente llegar a esta etapa y confirmar que la puesta en escena teórica y particularmente el modelo desde donde han entendido, explicado e interpretado sus resultados es el punto culminante que permite finalmente darle fortalezas a la postura final que ustedes asuman para poder demostrar con toda esta evidencia presentada la pertinencia de su objeto, pero sobre todo la forma en que lo están explicando y con ello contribuyendo a su disciplina. Es, dice Wikipedia, una proposición científica. Tal proposición, finalmente, digamos que es la cereza del pastel. Eso que finalmente permite confirmar lo que hemos planteado, la forma en que lo hemos analizado, los tonos desde donde se ha verificado y por lo tanto nos blindamos con ello para llegar a esta etapa conclusiva y concluyente y con ello la postura que finalmente nosotros asumimos en términos disciplinares, ¿no? Una plataforma que se llama Graduando, que es de la UDLAP, nos dice que se trata de exponer el estado actual del estudio de un tema. Utiliza la información para comprobar la línea central de la reflexión, ideas y hallazgos nuevos en el terreno profesional de la especialidad del autor, es decir, de esta persona que se está graduando. Y aquí, por lo tanto, se confirma entonces la voz del graduado, la voz de este investigador principiante que con sus conclusiones corona un arduo proceso investigativo que lo ha llevado hasta ese momento de presentación de su trabajo frente a un jurado. Y eso particularmente es importante, pero también no perder de vista lo que igualmente apuntaba hace un momento. Su propia voz tiene que estar allí presente. Y en ese sentido es importante que ustedes en este ejercicio sintético de resumen, donde el proceso metacognitivo que lleva o que exige en todo caso el desarrollo de una conclusión, permita a quien los lee, a quien los escucha, confirmar que todo lo recogido a lo largo de su formación
y en específico lo descubierto en esta indagación académica les ha abierto el panorama para poder entenderla y llegar a, a estar frente a ellos justamente para compartir hallazgos, pero sobre todo demostrar la pertinencia de, de sus postulados, de su tesis en todo caso. Y por eso el marco epistémico, aquello que les sea más significativo alrededor de las preguntas y objetivos de investigación, aquí está presente. Esto permite justamente ir asumiendo esta postura finalmente crítica, reflexiva, en todo caso teórica, desde la cual están contribuyendo al entendimiento de un problema importante para su disciplina. Y aquí, por supuesto, también se trata de teorizar. Hay algunos estudios y sobre todo dependiendo del nivel en donde se presente el trabajo recepcional, es que uno tiene como investigador en formación o principiante la oportunidad justamente de teorizar, es decir, de recuperar ese background que hemos venido construyendo, esa alfabetización científica o académica que hemos ido adquiriendo, desarrollando y consolidando en la formación disciplinar, nos conduce hasta allí, hasta ese jurado, y frente a ellos dialogamos y mostramos finalmente de qué estamos hechos para poder dar pertinencia y demostrar la consistencia y congruencia de lo que hemos hecho en términos teóricos y disciplinarios, ¿no? Por lo tanto, sí es importante que en estas conclusiones se asuma esa postura con fundamento, con sustento, y como es una conclusión y en el entendido que es un trabajo recepcional, con este no estamos agotando todo aquello que puede decirse al respecto de un problema investigado. Es un tratamiento que desde cierta mirada le hemos dado. Por lo tanto, también podemos hablar en las conclusiones de los alcances del trabajo como de sus limitaciones. Y aquí me parece que en términos éticos sí es importante apelar a la suficiente honestidad como para hablar de aquello que en carne propia hemos vivido frente a las incertidumbres, las tensiones, las dudas que a lo largo del trabajo finalmente tuvimos, porque esa también ha sido una oportunidad de aprender, porque no hay que perder de vista que finalmente un trabajo de tesis es una evidencia de aprendizaje. Dicho esto, entonces, ya para concluir, podemos decir que no se debe de olvidar que una conclusión es un acto de cierre, ya lo dijimos. De allí que sea importante que ustedes demuestren capacidad de síntesis, de organización y sobre todo de postulación en términos teóricos. Es importante no perder de vista que la pregunta es la que generó la inquietud y por lo tanto la que va allanando el camino para alcanzar los objetivos y con ello el tipo de conocimiento alcanzado. Por lo tanto, hay que hacer referencia justamente a ello. Aquí, en una conclusión, es donde culmina justamente un proceso formativo y por lo tanto hay que mostrar los dominios que hemos ido recorriendo recogiendo a lo largo de este recorrido que supone la formación en algún programa educativo. Por lo tanto, es importante mostrar esos grados de alfabetización académica que hemos recogido y que en el trabajo se condensan y se concentran para también y por supuesto hablar de los alcances del trabajo hecho, porque no ha sido más que un ejercicio que hemos podido hacer y con ello por supuesto no se agota todo lo que se puede decir con relación al problema de investigación, y de allí que sea pertinente justamente hablar también de las limitaciones. Bueno, la podemos ir dejando hasta aquí. Recuerden que esta es una aproximación, consulten en la literatura, dialoguen con sus profesores. En esta ocasión les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar y espero que nos podamos ver y escuchar en la siguiente. Hasta entonces. Chao.